Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos. Dios los bendiga a todos. Dice la Escritura en el Salmo 148, versículos 12 y 13, dice: los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y los cielos. Amén. Lo cito porque es un gusto ver a todos los niños aquí al frente, alabar a Dios. Había 3 niñas con 3 panderos alabando a Dios. Y detrás de los niños, aquí en primera fila, los jóvenes, atentos a la palabra de Dios. Es un gusto porque en los niños, en los jóvenes, pues está el futuro de la iglesia, está el futuro de la congregación. Ahí están los futuros ministros, pastores, misioneros, misioneras. Entonces, pues siempre es una alegría ver a los niños alabar a Dios, ¿o no? Y a los jóvenes también. Pues bueno, pues gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos. Vamos a retomar la enseñanza de hace 8 días. La verdad es que Dios está hablando de 1000 formas. ¿Sí se enteraron del terremoto en Rusia? Un terremoto que es inusual, rompió varios récords. Gracias a Dios que no fue en una zona muy poblada, ¿no? Las lluvias en muchos lugares del mundo, y bueno, y aquí en nuestro país, en nuestro municipio, aquí en Ecatepec, en el Estado de México también. ¿Qué tal las lluvias del viernes, del sábado? Entonces, Dios habla de una manera y de otra. Y también dice la Escritura que la naturaleza gime. Dios está hablando también por medio de la naturaleza. ¿Por qué? Porque de una manera o de otra, Dios quiere captar tu atención. De una manera o de otra, quiere que tú voltees a verlo. Y parte de estas enseñanzas, pues también es eso, que tú te convenzas de que estás ante un Dios real. ¿Sí? Ya lo he comentado varias veces, no es mito, no son fábulas, no es fantasía, no son leyendas, es un Dios real que se manifiesta a tu vida. Y así quiere Él hacerlo. Él quiere manifestarse a tu vida, día con día. Y lo hace, aunque no nos demos cuenta. Pero cuando lo hace de una manera consciente, cuando tú estás consciente que Dios es real, entonces es algo glorioso. Es algo que te llena de gozo, de alegría, porque es real. Es grande, es maravilloso, es bondadoso. Y dentro de su majestad, se toma un tiempo para escucharte a ti y para atenderte a ti y para suplir tus necesidades. Entonces, pues siempre es un gozo ver a los niños y a los jóvenes alabar a Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos aquí en este lugar. Gracias, Señor amado. Queremos ponernos en tus manos, queremos que tú nos hables. Padre, no queremos escuchar al hombre, te queremos escuchar a ti. Y aún también, Señor, queremos maravillarnos, Padre, con la profecía, con lo que tú escribiste hace muchos, muchos años. Y de una manera precisa se ha estado cumpliendo y se cumplió en tu Hijo, Señor. Padre, toma el control de esta reunión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, retomando el tema, hace 8 días veíamos y explicábamos que hay muchas profecías. Hay más de 300 profecías en la Escritura referidas a una sola persona, a la persona de Jesucristo, de las cuales hay 48 rasgos muy importantes en común, pero de ellas nada más íbamos a revisar 17, íbamos a estudiar 17 profecías, ¿sí?, que se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dábamos números de probabilidad, qué tan probable era que esa profecía
se cumpliera en una persona. Son números muy grandes. Y cuando vemos otra profecía y otra, y la probabilidad de que el número de esas profecías se fueran cumpliendo en una sola persona, entonces llegamos a números estratosféricos, ¿sí? Y eso en sí ya es una certeza de quién estamos hablando. Eso ya nos deja ver que Jesús es Dios, porque no pudo haber ningún ser humano haber cumplido todas estas profecías. De manera que debemos entender a quién nos acercamos y quién es nuestro Dios. Y a Él entonces darle toda la gloria y toda la honra, porque estamos hablando de Dios. No estamos hablando de un maestro ascendido como lo manejan algunas religiones. No estamos hablando de un hombre muy inteligente, muy espiritual. No estamos hablando de un hombre en las cuales se cumplieron estas profecías de manera casual. Por eso ocupamos la probabilidad, una ciencia matemática, para demostrar que no fue cualquier hombre y que no es cualquier hombre. Voy a dar un breve repaso. Nos quedamos en las 6, solamente voy a mencionarlas. La primera profecía que vimos era que fue profetizado que él nacería en Belén. Ya vimos por medio de la Escritura cómo se profetizó y cómo se cumple en el Nuevo Testamento. La segunda profecía que vimos es que él sería el Mesías que sería precedido por otra persona. La tercera profecía es que él entraría en Jerusalén montado en un pollino, en un burrito. La cuarta profecía sería que fue traicionado por un amigo. La quinta profecía que vimos es que las manos y los pies de el Mesías prometido serían traspasados. Y la sexta, la última, la que vimos, fue que él sería herido por sus amigos. Y entonces, en esta última, en la sexta, el autor de este artículo le da una probabilidad entre 10 de que fuera cumplido. Entonces, hasta esta profecía, las probabilidades de que las seis profecías se cumplieran en una sola persona, llegamos al número de que era una probabilidad entre 24 millones. Ya llegamos a un número muy grande para que fuera casualidad. Ahora vamos a ver la séptima profecía. La séptima profecía es que sería traicionado por 30 piezas de plata. ¿Dónde dice? Dice en Zacarías 11:12. Por favor, si me quieren acompañar. ¿Qué dice Zacarías 11:12? Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Dónde tiene su cumplimiento? Mateo 26, Mateo 26:15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Todos aquí conocemos este pasaje donde Judas va y ofrece a los fariseos entregarles a Jesús. Y él les pregunta cuánto me quieren dar. El precio que fue dado a nuestro Señor Jesucristo fue de 30 monedas de plata, cumpliéndose exactamente lo que fue predicho por el profeta Zacarías. Hay que considerar cuán imposible sería predecir correctamente, con 500 años de antelación, de anticipación, la cantidad exacta de monedas que serían dadas a un traidor, a cambio de eso, de traicionar a un amigo. ¿Cómo podría alguien adivinar? ¿Cómo podría alguien escribirlo y que se cumpliera
exactamente. No hay en la historia registros de algo parecido. No igual, parecido. Con esta profecía, que es la séptima, las probabilidades de que esto haya sucedido se incrementan de una manera asombrosa. La probabilidad de que estas 7 profecías se cumplieran en una persona ahora ascienden a una entre 1.2 billones de posibilidades de que se cumplieran. Es algo, como les decía, o como cuando vimos el tema de la ciencia en las dimensiones cósmicas, es algo inimaginable. Son ya cantidades muy, muy grandes que escapan a la realidad, que sería ya imposible. Ya estamos hablando de imposibles, de que una sola persona, en una sola persona, mejor dicho, se cumplan estas profecías que fueron escritas siglos antes de que pasaran. Eso ya nos da una pista de quién es nuestro Señor, de quién estamos hablando. La octava profecía. El Mesías sería escupido y golpeado. ¿Dónde dice? Vamos a Isaías 56, por favor. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Isaías vivió 750 años aproximadamente antes de Cristo. Vuelvo a repetir: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban. ¿Qué significa mesar? La palabra mesar hace referencia a que le arrancaban la barba. Mesar quiere decir arrancar. Entonces, fíjate lo que dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Qué quiere decir disputos? Esputos un esputo quiere decir que es una segregación, como cuando tú estás enfermo, que nace en tus pulmones y que tú te forzas a sacarla, te esfuerzas en sacarla y cuando la sacas es una flema con sangre. No solo le escupieron, yo quiero que podamos entender, con la ayuda de Dios, el odio que le tenían los fariseos a Jesucristo. Porque una cosa es que tú le escupas a una persona, pero otra cosa es que te esfuerces en sacar lo peor que hay en ti para escupírselo a alguien. Eso lo hace una persona cuando hay un odio, cuando hay un rencor, cuando hay una amargura, cuando quieres lastimar moralmente y emocionalmente a una persona, cuando la quieres humillar. No es que solamente le hayan escupido. Yo quiero que entendamos el nivel de detalle que nos dio el profeta, o Dios por medio del profeta, y que con qué nivel de detalle fue dicho y fue hecho. Los fariseos tenían ese odio hacia Jesús porque Jesús fue contra ellos, fue contra su religiosidad, fue contra el engaño que ellos tenían para ellos mismos y cómo engañaban al pueblo. Porque los fariseos eran bonitos por fuera, se vestían muy bien, dice la Escritura. Jesús se los dijo directamente y frontalmente: son sepulcros blanqueados. Una tumba que está muy bonita, muy arreglada por fuera, pero ¿qué guarda una tumba? Un cadáver. Putrefacción. Por dentro esos fariseos estaban podridos. Y por eso odiaban tanto a Jesús, porque Jesús les habló directamente, confrontándolos.
diciéndoles, no engañes, no te engañes tú y no engañes al pueblo. Porque imagínate, no solamente ellos estaban engañados, engañaban a mucha gente. Por eso es tan peligroso una religión. Por eso es tan peligroso que estando aquí entre nosotros nos volvamos unos religiosos. Porque podemos estar aquí todos. Podemos levantar nuestras manos. Podemos levantar la voz glorificando a Dios. Podemos tener muy buena retención de lo que nos habló hoy. Pero cuando salimos no la aplicamos. No vivimos lo que Dios nos habló hoy. O lo que Dios nos habla por medio de su palabra si la lees de manera continua. Entonces, tienes mucha información, tienes mucha palabra, pero no la aplicas en tu vida. Y eso era lo que pasaba con los fariseos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, a la gente que lo escuchaba, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No vivan como ellos, porque dicen y no hacen. Esa es una religión. Esa es una persona religiosa. ¿De qué nos sirve estar aquí? ¿De qué nos sirve que nos prediquen las verdades? Si no las vamos a cumplir, si no las vamos a obedecer. Estamos engañados si vivimos de esa manera. Mucha información, dice la palabra, mata. La letra mata si la tienes como información. Necesitamos al Espíritu Santo para vivir esa palabra, porque el Espíritu es el que vivifica la palabra de Dios y te da a ti el poder de vivir santamente, es decir, sin pecar. Porque de otra manera no puede ser. Y ejemplos tenemos muchos, lamentablemente, allá afuera en las religiones. Es lo que les digo, mucha gente alaba, se congrega. De camino hoy en la mañana hacia aquí, hacia este lugar, pasamos por un lugar religioso que se dicen cristianos. Pasamos cerca de las 8 de la mañana. Estaba lleno, había muchos coches afuera. De tal manera que le digo a mi esposa, mira, está lleno. Mi esposa me dice, está lleno. Y es bien temprano, son las 8. Y ya hay mucha gente. Seguramente era su primer servicio a las 8 de la mañana, ¿no? Inmediatamente vino un pensamiento a mi mente. Quizás muchos de ellos salgan y de ahí se vayan a desayunar. A un restaurante, a la barbacoa que se estila los domingos, transgrediendo el día de reposo. Entonces tú dime, ¿de qué sirve que te pares tan temprano si lo que vas a escuchar de la palabra no lo aplicas a tu vida? Ese es el gran riesgo de las religiones. Ese es el gran riesgo. Y nosotros no estamos exentos. Tú te puedes volver un religioso. Si lo que escuchas, si lo que te dice Dios no lo aplicas a tu vida y sabes que debes de cambiarlo y sabes que debes de aplicarlo y no lo aplicas y sigues así y el domingo vienes y el otro domingo vienes y el otro y así vienes y no hay un cambio en tu vida, pues lastimosamente eres un religioso. Pero si tú pones toda tu confianza en Dios, en Jesús, Él te puede hacer libre de esa religiosidad. Esa religiosidad que tiene esclavizado a medio mundo. Esa es una artimaña de Satanás. Las religiones. Porque mucha gente allá afuera cree ser buena, cree estar bien con Dios y que a pesar de su maldad y su pecado van a llegar al cielo. Y entonces Dios les va a decir, pásale, hiciste lo posible. ¿Eras un pecador? Pásale, te perdono. ¿Ustedes creen que será así, conforme a la palabra?
Si Dios dice que sin santidad nadie va a entrar, nadie verá al Señor. Y Dios no se contradice en su palabra. Dios no va a dar por inocente al culpable. Está escrito, está muy claro. Y lo que te toca a ti y a mí, pues es obedecer simplemente. Así de fácil, pero así de sencillo lo hacemos. Perdón, al revés, así de fácil, pero así de difícil lo hacemos. Porque si fuera tan sencillo, este lugar estuviera lleno de santos, de gente consagrada a Dios. Pero si hacemos un recuento, ¿quién verdaderamente vive en santidad? Sería un puñado. Entonces, es importante que lo que Dios te habla cada domingo, lo que Dios te habla en la palabra cuando tú la estás leyendo, hazlo, llévalo a cabo, porque de eso se trata. De eso se trata todo esto, que atendamos a la palabra de Dios. Y si no, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál sería el objetivo de solo escuchar? Quizás acallar la conciencia. Quizás no llevarme tantos remordimientos. Pero la conciencia está puesta ahí precisamente por Dios, para inquietarte, para recordarte, como si te estuvieran picando así en las costillas. Acuérdate, 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 acuérdate. Pero ¿sabes qué pasa cuando te vuelves religioso? La conciencia la callamos. Y ya no funciona como debería de funcionar. Porque ya la callamos. Entonces, es importante entender esto. Vuelvo a repetir Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. El odio hacia nuestro Señor Jesucristo fue terrible. ¿Dónde se cumple? Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar una gran cantidad de abusos, burlas, castigos físicos, humillaciones, antes de ser clavado en la cruz. A veces le damos mucha importancia a su crucifixión, y sí la tiene. Pero a lo que me quiero referir es que se nos olvida todo el calvario que vivió. Toda la tortura y toda la agonía que sufrió. Ahora, imagínate, y vamos a dejar a un lado los golpes, el que te escupan en la cara, el que sientas un escupitajo y te limpies y veas que es lo más asqueroso que puedes escupir una persona. ¿Cómo te sentirías? Una humillación terrible, ¿no? Y todo eso lo pasó nuestro Señor, por ti y por mí, para que tú no lo pasaras, para que yo no lo pasara, para que tú no tuvieras que sufrir en un martirio, en un castigo eterno. Por eso sufrió tanto. Y si Él estuvo dispuesto a padecer todo eso, imagínate entonces cómo sería o cómo será el infierno, para que el mismo Dios se encarnara para sufrir todo esto, para que tú no vayas al infierno. ¿Quién hace eso? Solamente Dios lleno de amor, y solamente Dios sabiendo lo que es el infierno. Y simplemente por ese entendimiento
Pues no deberíamos estar todo el mundo postrados ante Él. No deberíamos estar de rodillas agradeciéndole por ese sacrificio. No deberíamos estar consagrados a Él por lo que Él hizo. Porque mírate a ti mismo y mírate a tu interior. Si no tienes a Dios, ¿quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué practicas? Yo no tuve a Dios muchos años de mi vida. Yo te puedo decir que yo era de lo peor. Y cuando viene Dios a mi vida, me limpia, me purifica y me levanta, ¿cómo quieren que esté? Agradecido eternamente para Él. Pienso yo que debería ser la consecuencia lógica cuando alguien muere por ti, ¿no? ¿Cómo vives? Agradecido. Agradecido con Él. Y entonces ahora yo vivo para Él, porque ahora soy su siervo, soy su esclavo, soy su hijo. ¿Qué otra cosa podría hacer si Él murió por mí? Y así con cada hermano que está consciente de lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Pero nosotros como cristianos no somos especiales, no somos mejores que tú que no tienes a Dios. Porque fuimos peores, Dios nos rescató. Porque dice su palabra que viene por lo vil y menospreciado. No viene por los buenos, no viene por los justos, no viene por los sabios en su propia opinión, no viene por los sanos, porque ellos no necesitan médico. Viene por el pecador, pero viene por el pecador que se arrepiente. Viene por el pecador que sabe lo que ha hecho, lo reconoce y está harto de su vida. Está harto de su vida llena de maldad y de pecado y dice, ya no, Señor. He pecado como el hijo pródigo contra mi padre y contra ti. He pecado contra mi esposa, he pecado contra mis hijos, he pecado contra todos. Soy un miserable, Señor. Vivo en una miseria. Estoy muerto en mis pecados y delitos. Sálvame, Señor. Sálvame, sácame de aquí. Y Dios nada más estira su mano, te toma y te saca. Pero el que está sano no busca al médico. El que cree estar bien en su propia opinión no lo busca. La Biblia es clara, todos hemos pecado. Todos. No hay justo ni aun uno. Todos. Todos necesitamos a Dios. Porque si no has matado, te aseguro que sí has mentido alguna vez en tu vida. Si no eres un violador, si no eres un narcotraficante, quizás seas un envidioso, o un amargado, o una amargada, o un chismoso, o una chismosa, un murmurador. Pero no hay justo ni alguno. Por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos arrepentirnos. Por eso necesitamos que Dios venga y nos renueve, nos haga nuevos, el nuevo nacimiento. El viejo hombre, como dice la Escritura, ahí quedó, con su maldad, con su pecado. Y ahora el nuevo hombre ama, perdona, no peca, por amor a Dios, por gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros. Estamos hablando no de cualquier persona. Y el número de probabilidades de apenas estas 7 profecías que se cumplieran nos habla de alguien que no es común, nos habla de alguien que no es de esta tierra, de este planeta, que no es humano. Y Dios, Jesucristo, sí fue 100% humano, pero también 100% Dios. ¿Y dónde está ahora? Ahorita dice la Escritura que está a la diestra del Padre. ¿Sabes qué está haciendo? Está intercediendo por ti, para que te vuelvas a Él.
Imagínate a Jesús ahorita a la diestra del Padre diciendo, Señor, mira a estos, todos los que están aquí, están escuchando tu palabra, Señor, ayúdalos, perdónalos, Señor, llévalos a tus pies. Señor, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, no quiero que ninguno de estos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo Jesús, dice la Escritura. A la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. No estamos hablando de cualquier persona, ¿verdad? Es nuestro Señor. ¿Y qué quiere Él? Que lo voltees a ver. Que lo reconozcas como tu Dios y tu Señor. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque cuando no tenemos a Dios, amamos mucho nuestra carne, nuestros deseos, nuestra sabiduría, nuestras carreras, nuestros estudios, nuestras posesiones, el dinero, la fama, el poder. Se ama mucho. Entonces Jesús no tiene cabida, porque el corazón está lleno de todos esos deseos. Y para que Jesús pueda entrar en tu corazón, tienes que sacar todo eso, tienes que limpiar tu corazón por medio del arrepentimiento. No hay otra forma. Y bueno, como les decía, por eso son todas estas evidencias. Por eso todo este ciclo de enseñanzas, para darte a ti todas las evidencias. Para ti que eres cristiano, para que fortalezcamos nuestra fe. Porque nuestra fe, también ya lo hemos visto, no es una fe ciega, es una fe razonada. Y aquí están las evidencias para que tú ocupes la razón y la inteligencia que te ha sido dada por Dios. Porque Él no quiere robots, Él no quiere fanáticos, Él quiere personas inteligentes y que ocupen la razón. Y con esa inteligencia y esa razón reconozcan al Rey de Reyes. Reconozcamos nuestra pobreza como hombres, como humanos. Y entonces eso nos lleve a una dependencia de Dios Todopoderoso. Porque Él todo lo puede. Tú y yo no, pero Él todo lo puede. Amén. Ok. Las probabilidades entonces de que estas 8 profecías se cumplieran en una sola persona ahora ascienden a una entre 12 billones. No millones, billones. Es decir, 12 millones de millones. Bueno, ya a estas alturas solo son datos, porque son cantidades muy grandes. 9ª profecía. El dinero de su traición sería arrojado en el templo y luego dado para comprar el campo de un alfarero. ¿Qué probabilidad había de esto? Una entre 200, a que fuera así. ¿Dónde dice? Vamos a Zacarías 11:13. Zacarías 11:13 dice, y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Dónde se cumple? Vamos a Mateo 27:5. Mateo 27:5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo
del alfarero para sepultura de los extranjeros. Fíjate qué nivel de detalle y de precisión. En esta profecía, está basada en una historia. Está complicada porque se trata de múltiples decisiones y acciones realizadas por un número de personas. O sea que para que se cumpliera, si fuera el caso, se tuvieron que poner de acuerdo muchas personas. Ya no solamente una. Para que esto sucediera, muchas personas tuvieron que ponerse de acuerdo. Y yo te pregunto, ¿cómo sería eso posible? Si se escribió siglos antes. ¿Cómo pudiera ser que el profeta planeara que ciertas personas en cierto lugar hicieran ciertas acciones para cumplir lo que él escribió? Cada persona debió haber o debería haber tomado las decisiones correctas para que se cumplieran estas profecías. Eso es imposible. Y sin embargo, se cumplió. Las probabilidades combinadas para que esto se cumpliera ahora ascienden a una probabilidad entre 2.400 billones. Décima profecía. Él guardaría silencio ante sus acusadores, donde dice Isaías 53:7. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Dónde se cumple? Mateo 27:12. 12 al 14, por favor. Mateo 27:12 dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Cuando una persona es acusada de un delito, es natural que se defienda. Incluso cuando eres culpable o cuando la persona es culpable, es natural que se defienda, mintiendo obviamente. ¿Cuánto más cuando es inocente? Es natural que las personas se defiendan ante acusaciones. Sin embargo, Jesús solo guardó silencio. Y cuando fue reconvenido a que se defendiera, siguió guardando silencio. Él no habló. Y vuelvo a repetir, por amor a ti y a mí. Las probabilidades ahora de que estas 10 profecías se cumplieran en una sola persona, ahora ascienden a 1 entre 240 cuatrillones. La verdad es que yo no sé ni cuántos ceros lleva esa cantidad. Pero ahora son 1 entre 240 cuatrillones. ¿Te imaginas esa cantidad? Es imposible. 11ª profecía. Sería crucificado con los ladrones. ¿Qué probabilidad había de que esto sucediera así? 1 entre 100. ¿Dónde dice? Isaías 53:12, por favor, acompáñenme. Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte.
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Dónde se cumplió? Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Fíjate lo que el autor de este libro dice. A partir de esta profecía, ya no se brinda o él ya no hace la multiplicación de probabilidades, porque ahora es un cálculo muy grande, muy exorbitante, asombroso. Entonces, a partir de esta profecía, él ya no nos proporciona el número, porque vuelvo a repetir, son números inimaginables. 12ª profecía. La gente apostaría por las vestiduras del Mesías. ¿Qué probabilidad había de esto? 1 entre 100, donde dice, vamos a Salmos 22:18. Salmos 22:18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se acuerdan que les había dicho que leyeran el Salmo 22? Todo el Salmo 22 es un salmo profético, donde da mucho detalle de todo lo que pasó ese día con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, repito el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Dónde se cumple? Vamos a Juan 19:23, vamos a leer del 23 y 24. Juan 19:23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echamos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Juan aquí cita el Salmo 22. Pero él escribió lo que testificó, lo que él vio con sus propios ojos. Y escribe esto para testimonio de todos los que lo leyéramos en un futuro. Que como él atestigua que lo que escribió en este caso David en los Salmos se cumplió tal cual en la persona de Jesús. Imaginemos qué improbable sería que David diera tanto detalle. Nuestra imaginación puede volar, nuestra imaginación, valga la redundancia, puede imaginar muchas cosas, muchos imposibles. Imaginemos que David utilizó su imaginación para escribir cómo iba a ser, lo que le iban a hacer, que iban a apostar, que lo iban a traspasar, que le iban a horadar las manos y los pies. Pero lo que pasó, hechos reales, no son producto de la imaginación de un hombre. No puede ser con tanta precisión. No puede ser con tanto detalle. Lo que escribió David en el Salmo 22 fue una revelación de Dios hacia David para que lo escribiera y fuera una revelación para todos nosotros, para todas las generaciones a partir de que fue escrito, para testificar desde ese entonces que Jesús es Dios y que no fue cualquier hombre. No fue cualquier hombre escrito por los historiadores, sino fue y es Dios y está vivo.
Profecía número 13. Su costado sería perforado. ¿Qué probabilidades hay de que esto fuera así? 1 entre 100. Donde dice, vamos a leer Zacarías 12:10, por favor. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Dónde tiene su cumplimiento? Todos lo sabemos, pero vamos a leer Juan 19:34. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Imagínate ese detalle, porque dice sangre y agua. Algunos médicos dicen que cuando el cuerpo está ya muerto y hay una herida, una punción, justamente sale esto, sangre con agua. Esos son datos, pues vamos a decir, no tan actuales. Pero estamos hablando de algo, de una profecía que se escribió hace miles de años a nuestros días. ¿Cómo se pudo dar tanta precisión? ¿Cómo pudo el profeta Zacarías imaginar, pensar, planear para que sucediera así? Con cada profecía nos estamos dando cuenta que es imposible, ¿o no? Es imposible. Y yo espero de verdad que con cada profecía aquí comprobada, en tu corazón crezca algo que te lleve a los pies de Cristo. Que te dejes ministrar por el Espíritu de Dios que te añora y te quiere para Él. ¿De qué nos sirven tantos datos si no va a causar nada en ti? Si no va a causar nada en cada uno de nosotros. ¿Son datos asombrosos? Sí. Pero el objetivo es que cause algo más que el asombro en tu corazón. Que ese asombro te lleve a los pies de Cristo, a rendirte a los pies de Cristo, porque, pues vuelvo a repetir, ve el mundo como está. Ve la maldad y ve la perversión como está. Y cada vez es más estrecha. Y cada vez se acerca más a cada uno de nosotros. ¿O no te ha pasado a ti algo, o a un familiar algo, o a un vecino, o a un conocido que tú te hayas enterado que lo asaltaron, que le robaron, que lo golpearon? Cada vez es más estrecho. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas para convencerte tú mismo? ¿Qué esperas tú para dejar de luchar contra ti mismo? ¿Qué esperas para entregarte a Dios? Porque la Escritura dice que Dios no contenderá con el hombre para siempre. Nos da a entender que hay un límite. Y lo vemos en la Escritura. ¿Acaso Dios no destruyó a Sodoma y a Gomorra? Porque el pecado llegó hasta Dios, del tamaño del pecado de esas ciudades, que practicaban esas ciudades,
Y dijo Dios, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Y no destruyó Dios toda una generación con el diluvio? Entonces Dios se pone él mismo un límite. Y Él nos dice, no voy a contender con la humanidad por siempre. Llegará un momento en que, como dice también la Escritura, va a entregar a los seres humanos a una mente reprobada para que hagas lo que quieras y vivas como quieras. Entonces dice la Escritura que el día de salvación es hoy, porque no sabes si vas a vivir mañana. Entonces de verdad esperamos que todos estos datos te sirvan para que tomes una decisión inteligente y razonada. Profecía número 14. Ninguno de sus huesos sería quebrado. ¿Qué probabilidad hay de que esto pasara? 1 entre 20. Donde dice Salmos 34:20. Salmos 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. ¿Dónde se cumple? Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron sus piernas. Profecía número 15. Su cuerpo no se descompondría. ¿Qué probabilidad hay de esto que pase? 1 entre 10,000. Porque todo cuerpo que vive se descompone, porque muere, ¿no? ¿Dónde dice? Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde se cumple? Vamos al libro de los Hechos, 2:31. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto ya en sí, pues es un imposible. Porque todo lo que tiene vida y muere, se descompone. Polvo somos y al polvo volvemos. Esto en sí, solamente Dios lo puede hacer. Así como Jesús resucitó a Lázaro. Así como Elías resucitó a aquel niño. Así como Eliseo también resucitó. No ellos en sí como personas, sino el poder de Dios que actuaba en ellos. El Espíritu de Dios dando vida a lo que ya estaba muerto. Esto ya es algo imposible como hombres. Profecía número 16. Sería enterrado en la tumba de un hombre rico. ¿Qué probabilidad hay de que esto sucediera? 1 entre 100. Está en Isaías 53:9. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Dónde se cumple? Mateo 27:57 al 60. Mateo 27:57 dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Profecía número 17.
la oscuridad cubriría la tierra. ¿Qué probabilidad hay de que esto pasara? 1 entre 1000. Vamos al libro de Amós, 8:9. En el libro de Amós dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Dónde se cumple? Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Cómo pudo haber sido esto? ¿Cómo pudo un hombre planear que hubiera, muchos dicen, un eclipse para que se oscureciera la tierra? Ahora hay estudiosos que dicen que no pudo haber sido un eclipse, sino que al momento de oscurecerse sí fue algo sobrenatural, algo solamente de Dios, que Dios podía hacer. Esta es una de las profecías más increíbles, más sorprendentes, porque ningún ser humano puede tener el control de la naturaleza, de un eclipse, y sin embargo se cumplió. Con todas estas profecías que hemos visto, ¿podría alguien más haber sido el Mesías? Yo te pregunto, ¿tú qué dices? ¿Alguien más pudo haber sido? Porque hay grandes nombres en la historia. Hay grandes maestros ascendidos, como así los dicen algunos. Está Buda, está Mahoma, Zaratustra. ¿Alguno de ellos pudo haber sido? No, porque ellos fueron hombres. Y Jesús también fue hombre, pero también es Dios. Nadie más pudo haber sido el Mesías. Y solamente estamos analizando 17 profecías. Imagínate si analizamos todas en la persona de Jesús. Yo no creo que con nadie en este lugar, al analizar estas 17 profecías, todavía dude. Este análisis de solo 17 de los cientos de profecías mesiánicas ha demostrado que es obvio que las 17 profecías detalladas, hechas 5 siglos antes del nacimiento de Jesús, se cumplieron con absoluta precisión en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta a considerar es esta: ¿cuáles son las probabilidades de que todas estas 17 predicciones o profecías ocurrieran por casualidad en un lugar por el plan y la voluntad de Dios? La probabilidad combinada de que ocurran o que ocurrieran estas 17 profecías en una sola persona, ahora nos lleva a una cantidad. Imagínate este número, el número 4800 seguido de 30 ceros. Lo que es o lo que significa una posibilidad entre 4.8 billones por 1 billón por otro billón. ¿Cómo ves? Al final el autor nos da este número de que se cumpliera las 17 profecías
en una sola persona. ¿Cómo pudieron los profetas del Antiguo Testamento saber todo esto? ¿Cómo pudieron los antiguos profetas planificar para que sucediera así? Es imposible, porque incluye, y hemos visto, eventos naturales. Eventos sobrenaturales también, como la resurrección. Escapa a las manos de cualquier ser humano. Por más iniciado, místico, sabio que fuera, es imposible que haya predicho o profetizado esto para que se cumpliera en una sola persona. Y nos da un ejemplo el autor para tratar de ilustrar esta probabilidad. Para comprender estas probabilidades, imagine que cada una de estas posibilidades está representada por un solo grano de arena. Luego, imagine que un grano de arena está pintado de rojo y representa ese grano la única posibilidad de este número astronómico de que Cristo cumplió las predicciones por casualidad. Y que aún con esto, a una persona o a ti se te vendaran los ojos y se te pidiera que buscaras al azar, es decir, que caminaras hacia donde tú quisieras y en algún momento tú levantaras ese grano de arena que está pintado de rojo. No solamente el autor se refiere a la arena que conocemos, la arena que hay en las playas, la arena que hay en los desiertos, sino que dice que imaginemos que el lugar donde esté esa arena es del tamaño de nuestra galaxia. Y eso una persona tendría que recorrer al azar o caminar al azar y en algún punto agarrar ese grano que está pintado de rojo. ¿Te imaginas que pasara eso? Para ilustrar ese número que acabamos de leer, de 4.800 millones por un millón, da ese ejemplo. De ese tamaño es la probabilidad de que pasaran estas 17 profecías en una persona. ¿Cómo podrían los profetas arreglar con anticipación que Jesús naciera en Belén, por ejemplo? ¿Cómo pudieron haber manipulado para que Jesús descendiera de la tribu de Judá? ¿Cómo se pudo arreglar que los enemigos de Jesús determinaran un precio preciso por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo pudieron arreglar los profetas que Jesucristo fuera crucificado entre dos ladrones? ¿Cómo asegurarse de que un hombre rico le cediera su tumba a Jesús? Evidentemente solo esto lo pudo haber hecho Dios. Solo Dios. No hay poder humano que pueda hacer esto. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Imagínate cómo todo esto fue escrito con siglos de antelación al evento, a que sucediera. Y quiero recalcar con tanta precisión cómo con todos estos datos, cómo con todas estas evidencias, cómo no creer en Dios.
¿Cómo la gente puede aún dudar de que Dios es real? Dice la Escritura que la naturaleza misma da testimonio de nuestro Dios. Ve tanta perfección. Ve un ser vivo. Si tienes mascotas, ve a tu mascota. ¿No está creada perfectamente? Ve las estrellas, ve el sol, ve las plantas, ve un árbol, ve una flor. ¿Tú crees que todo eso es producto de la casualidad? Ve tu cuerpo, ve tus manos, ve tu cabello. ¿Tú crees que todo eso es producto de la casualidad? ¿Cómo no podemos creer en Dios? Si Dios por todos lados nos dice que Él es real. Y si tú sigues sin creer en Dios, entonces yo no sé qué más te pueda convencer. Y dándote las evidencias, sigues sin creer. No sé qué te pueda convencer entonces. Pero Dios se manifiesta de una manera tan hermosa y tan preciosa a todos nosotros. Es indudable que Él es real y que existe. Jesús es real. Dios es real. No tenemos una fe ciega. Tenemos una fe basada en hechos. Eso es la ciencia. La ciencia está basada en hechos comprobables. Aquí están las evidencias de que nuestro Dios es real. Y así como es real, nos vamos a enfrentar con Él cara a cara algún día. ¿Y qué cuentas les vamos a dar? ¿Qué cuenta le vas a dar a ese Dios que está vivo? A ese Dios que es santo, a ese Dios que es puro. ¿Cómo no podemos creer en Dios con tanta evidencia que Él nos ha dado? ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar. La más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor.
su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él, y aunque no le puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Porque vivo y creo en Dios. Porque vivo y creo en Dios. ¿Cómo no creer en Dios si hay tantas evidencias en este mundo? ¿Cómo no vamos a creer en Dios si se manifiesta en nuestras vidas día con día? Si cada día vemos un milagro al respirar, al abrir nuestros ojos, al ver cada día la luz de su sol. ¿Cómo no vamos a creer en Dios si contesta nuestras oraciones? Si vemos sus milagros en nuestra persona, en la familia, en los nuestros. ¿Cómo no creer en Dios si Él está hablando? Por todos lados Él está hablando. Él está hablando por todo lo que está pasando allá afuera, por todas las desgracias que está pasando con las inundaciones, con los terremotos, porque Él quiere algo, Él quiere que volteemos a verlos. Haz a un lado todo lo que te estorba. Haz a un lado los prejuicios. Haz a un lado tu sabiduría humana. Haz a un lado tus creencias y tu religiosidad. Y mira a Cristo. Él es real. Y todo lo que pasó es real, no son mitos. Haz a un lado todo lo que te estorbe. Haz a un lado los deseos pecaminosos de la carne que nos alejan cada vez más y más de Él. ¿Cómo no vamos a creer en Dios si Él nos ha cambiado y nos ha transformado? ¿Cómo no vamos a creer en Dios si nos sacó de lo vil y menospreciado? Nos sacó del fango en el cual nos revolcábamos pensando que éramos libres. Y nos sacó de ahí y nos limpió. Y nos dio una vida nueva. Y ahora vivimos para Él. Y vivimos por Él.
¿Cómo no vamos a creer en Dios si solamente Él tiene poder de transformar una vida? No son las creencias, no es la religiosidad, no son los muchos estudios. Solo Dios transforma los corazones. Solo Dios puede venir a romper el corazón de piedra y darnos un corazón nuevo, de carne. No hay poder humano que pueda hacer eso. ¿Cómo no lo vamos a creer? ¿Cómo no vamos a creer en Él si nos ha transformado? Y lo mismo quiere hacer contigo, amigo, amiga que estás aquí. Lo mismo quiere hacer contigo, porque Él quiere un reino lleno. No quiere un reino con algunos, quiere un reino lleno de hombres y mujeres, niños y adultos y jóvenes y ancianos que le creyeron. Hicieron a un lado los prejuicios, sus creencias, su sabiduría y pudieron ver a Cristo así como es Él, nuestro Dios, nuestro Señor. A Jesús crucificado en una cruz sin ninguna necesidad, que por amor a ti y a mí murió por nosotros, martirizado, molido, humillado, para que tú y yo no pasáramos eso. ¿Cómo no vamos a creer en Él? Si nadie ha muerto por nosotros, solo Él. Y quizás nadie más muera por ti, solamente Él. ¿Cómo no creeremos en Él? ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar. La más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado. Cerca está
y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. ¿Cómo no vamos a creer en Dios si Él viene y sana nuestras heridas? ¿Cómo no vamos a creer en Dios si Él nos da vida? Si Él viene y sana todo lo que está enfermo. ¿Cómo no vamos a creer en Dios si Él es nuestro proveedor? ¿Cómo no vamos a creer en Dios si Él es el que sana? Él es el que provee, Él es el que nos enseña. Él es nuestro maestro, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. ¿Cómo no vamos a creer en Dios si Él es el único que murió por nosotros? Amén, amén. No hay duda, o no debe haber ninguna duda, porque solamente Él es Dios. Amén. El Dios todopoderoso, el Dios que está presente en todos lados, el Dios que todo lo puede. Y ese mismo Dios es el que te está llamando a ti. Él es el Dios que se ha fijado en ti. Él es el Dios que quiere y te quiere a tu lado, a su lado. Él es el Dios que murió por ti. ¿Cómo no vamos a creer en Dios? Él merece toda nuestra vida. Él merece que estemos vivos para Él y por Él. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por mí sufrió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor,
Jesús está tocando a tu puerta. Dice su palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, pero la decisión de abrirle esa puerta está en ti. Abre hoy esa puerta. Ábrela hoy no porque te la diga un hombre, porque ni Jesús mismo te suplica que la abras. Él te dice, yo estoy a la puerta y estoy tocando, pero la decisión de abrir es tuya, porque Él quiere entrar, morar y cenar contigo. Él quiere ser tu amigo, quiere ser tu familia, Él quiere ser tu padre y tú su hijo. Él quiere tener una relación contigo. Por eso vino y murió por ti y por mí, para que tengamos una relación estrecha, como de padre con un hijo, con Él. Hoy Dios te habla y te dice, ábreme tu corazón. Ábrele tu corazón a Dios, porque el único que va a ganar eres tú, porque solamente da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente Él. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar aquí en medio de nosotros. Padre, como siempre decimos, llévate toda la gloria y toda la honra. Llévate toda la alabanza porque tú eres el único digno de ser alabado. Y gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga a todos. Hemos terminado nuestra reunión. Si Dios permite, el próximo domingo los esperamos aquí con un mensaje más de Dios para cada uno de ustedes. Dios los bendiga a todos.